Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El chico de hoy, compartido por J.D. Shane, nos habla de lo despiadado que puede ser el clima. En este caso, un soldado se enfrenta a la intemperie en lejanos tiempos coloniales y el frío está a punto de matarle cuando encuentra una cueva. En un refugio ante la muerte segura, se adentra sin saber qué le espera dentro. Los dejo entonces con "Hay algo extraño con la joven con la que me estoy refugiando". De los labios del joven soldado salieron maldiciones cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve. Una vez más, examinó la oscuridad que se extendía entre los densos troncos de abedul a su alrededor. No había rastro de la tropa de la cual se había separado, ni un grito, ni una ráfaga de mosquete, ni el ruido de los cascos de un caballo. Ni siquiera una ramita se quebró cerca de él. Ahora, con la noche completamente entrada y la nieve y el viento mordiéndole la piel desnuda de la cara, tuvo que admitir que estaba perdido y completamente solo. Sin embargo, siguió adelante. Atravesó el bosque a pie, sin caballo propio con el cual compartir su carga. La nieve caía cada vez más pesada a medida que avanzaba. Mirando hacia abajo, pude ver una ligera capa de nieve en sus mangas y en las perneras de sus pantalones. La visión de la nieve amplificaba el frío que ya le calaba hasta los huesos. Sabía que tendría que encontrar refugio y pronto, o no sobreviviría a la noche. ¿Quién sabe cuánto tiempo más caminó? ¿Tal vez horas? ¿O tal vez solamente minutos? La nieve caía sin cesar y el viento no tenía piedad. El soldado estaba a punto de entregarse a los elementos cuando pareció que sus plegarias por fin habían sido escuchadas. Había dado con la entrada en una cueva. El soldado sintió un cauto alivio en el corazón. Sabía que no era descartable que esta cueva tuviera ya algún ocupante salvaje y peligroso, pero esto era un riesgo que se tenía que correr. Si era necesario, decidió que podría defenderse de una batalla contra un lobo o un oso. En cualquier caso, estaba seguro de que lo que le deparara la cueva era mejor que morir congelado. El soldado agachó la cabeza y entró. La oscuridad lo consumió de inmediato. La poca luz que entraba desde el pesado cielo gris del exterior solo alcanzaba unos metros en el interior. A pesar de lo inquietante que le resultó la oscuridad total, se alegró de que tuviera el lugar seco. Sus pasos resonaron cuando se adentró en la cueva. Apoyó una mano en la pared de la cueva mientras tanteaba el terreno. Un momento después, dobló una esquina y la luz del exterior desapareció por completo. Ahora, la oscuridad era absoluta. El soldado ni siquiera podía distinguir su propia mano extendida ante su cara. Había conseguido evitar morir congelado. Pero ahora, otro peligro, el de caerse y romperse el cuello, parecía una posibilidad muy real. Decidió quedarse donde estaba y esperar a ver si sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Sucedió lentamente. Las diversas salientes y estrías de las paredes y el techo de la cueva empezaron a materializarse ante él. Con cada segundo que pasaba, comprendía mejor su entorno. Parecía haber encontrado una especie de callejón sin salida, sin un camino claro para avanzar más en la cueva. Esto no le preocupó en lo más mínimo. Ya se había adentrado lo suficiente como para pasar la noche seco y caliente. De hecho, sintió que se relajaba y se acomodaba cada vez más a medida que pasaban los segundos. Entonces algo se movió. No estaba seguro de si lo vio primero o lo oyó. Con un leve roce contra la piedra, parecía que un trozo de la oscuridad de la pared del fondo se había desprendido y se balanceaba, casi imperceptiblemente. El miedo se apoderó del joven soldado al darse cuenta de lo que estaba viendo. No era un trozo de oscuridad ni una mancha en la pared, sino otra persona. Lo único que pudo hacer fue mirar fijamente mientras la figura se enfocaba lentamente. Era delgada y cubierta con algo. No parecía avanzar, pero se movía de forma que denotaba inteligencia y determinación. Poco a poco, los rasgos de un rostro emergieron de la oscuridad. Se le pusieron los pelos de punta y le temblaron las rodillas cuando se encontró mirando fijamente a dos ojos grandes y oscuros. «¿Quién es usted?», dijo por fin una voz.
Era leve y femenina, carente de todo sentido del mando. El soldado no podría equivocarse. La voz sonaba asustada. «Soy un viajero», dijo. «Afuera nieva mucho y necesito refugio. Siento mucho molestarle, señorita». «¿Refugio?», repitió la voz, casi distraídamente, sin ningún tipo de subtexto. Se hizo un silencio tenso. «¿Hace frío?», dijo por fin la figura. «Sí», dijo el soldado. «Tal vez usted también sea una viajera. Quizá ambos caemos en la misma desgracia». Lentamente la figura asintió. «Sí». El soldado eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. «Señorita», empezó, preparándose para ganar la confianza de la dama. Antes de que pudiera continuar, la figura habló de nuevo. «Elena». «Elena», repitió el soldado. «¿Ese es su nombre?». La mujer asintió. «Bien, señorita Elena», dijo el soldado, retomando su aire anterior. «Si es tan amable de dejarme pasar la noche en esta cueva, le doy mi palabra de que no sufrirá ningún daño, ni por mi parte, ni por parte de ningún animal que se atreva a entrar aquí. Le aseguro que estoy armado y soy experto en el manejo de las bestias». Por un momento la mujer guardó silencio. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. El soldado sonrió, aunque estaba seguro de que la mujer no podía verle los labios. «Me llamo Tristán Valdivar, señora», dijo e hizo una reverencia. Se rió de su propia observación de la forma, casi sin sentido por su entorno sin luz. «Tristán», dijo la mujer en voz baja, como si estuviera probando el nombre en su lengua para ver si encajaba. Aspiró con fuerza antes de volver a hablar. «Sí», dijo. «Hay lugar para usted aquí esta noche». «Mil gracias, señora», dijo Tristán. «Hay madera», dijo Elena. Tristán la vio extender un brazo hasta una esquina de la cueva. «Toma, podríamos encender un fuego». Ella dejó escapar un suspiro estremecido. «Hace tanto frío». «¡Qué suerte!», dijo Tristán, y se puso manos a la obra. Con su piedra de pedernal sobre algunos troncos, encendió el fuego en el lugar más ventajoso, dejando que el humo recorriera el corredor pedregoso y escapara por la abertura por la que había entrado. Pensó que así mantendría alejadas a las bestias. Ahora, bajo el suave resplandor de las llamas, podía ver claramente su entorno y a su compañera. Era joven, no más de 20 años, estaba seguro. Era más delgada que cualquier otro ser vivo que Tristán hubiese visto. Temblaba mientras sujetaba su andrajosa capa a su alrededor, haciéndose parecer aún más pequeña. Sin embargo, lo más interesante para él eran sus ojos. Eran lo suficientemente grandes como para que se viera el blanco alrededor de unos grandes írises oscuros. Había algo en ellos que le daba escalofríos. No era solo el hecho de que nunca parecían abandonarle. Era algo totalmente distinto. Casi podía ver una historia en ellos, de horror y de profundo pavor. Estaba seguro de que aquella mujer había presenciado y vivido cosas cuyos detalles nunca quiso conocer. Durante un rato, Tristán y Elena permanecieron sentados en silencio en extremos opuestos del espacio que ocupaban. Tristán sintió que la cabeza le pesaba cada vez más. Sus párpados empezaron a agitarse y a cerrarse. Incluso había conseguido dormitar un instante cuando oyó que Elena volvía a hablar. «¿Quisiese sentarse a mi lado?», le preguntó. Tristán se sorprendió lo suficiente por la respuesta que las palabras parecían estar más allá de sus capacidades en ese momento. «Sí», dijo Elena. «Hace mucho frío. Tengo mucho frío». Se envolvió con más fuerza en su capa y tembló lo suficiente como para ser vista. Una punzada de caballerosa compasión se agitó en el interior de Tristán, y antes de que pudiera cambiar de opinión, ya se había levantado y atravesado el espacio en dirección a ella. Ahí, se sentó a su lado lo más cerca que pudo sin tocarla. El esfuerzo fue en vano, ya que ella cortó casi de inmediato la distancia que los separaba. Ahora, con sus cuerpos uno contra el otro, Tristán podía sentir los fuertes escalofríos de la chica. «Dios mío», dijo, «debes de estar helada». «No estoy», dijo ella. «Siente mis pobres manos». Extendió una de sus manos.
casi huesudas. Tristán tocó su piel con la de ella y se quedó atónito. Parecía que no quedaba ni una pizca de calor en su piel. «Querida», dijo, «¿cuánto tiempo llevas aquí en medio de la nada?» «Mucho tiempo», respondió Elena sin mirarle. Tristán creyó oír un temblor de emoción en su voz. «No recuerdo la última vez que tuve calor de verdad». «Ven», dijo Tristán, antes de que Elena pudiera objetar. Le rodeó el hombro con un fuerte brazo. Al principio ya jadeó y se puso rígida, pero al cabo de unos instantes sus músculos se relajaron y Tristán sintió que los temblores empezaban a disminuir. «¿Está mejor?», preguntó. «Mucho», respondió Elena. Se inclinó hacia Tristán hasta que su cabeza se apoyó en su hombro. Tristán sonrió, encantado de sí mismo. Le encantaba la sensación de ayudar a la gente que lo necesitaba, especialmente a una jovencita. Tal vez fuera ese mismo deseo lo que le inspiró a alistarse en el ejército. Sus pensamientos giraban en torno a estas y otras ideas mientras la paz y la calma se apoderaban de él. De nuevo, sus ojos comenzaron a cerrarse. Pronto, se sumió en un profundo sueño. El fuego se había reducido considerablemente cuando Tristán volvió a despertarse. Su hombro y su brazo se habían entumecido bajo Elena mientras dormían. Incluso cuando se separó de ella, permaneció quieta y callada, algo que Tristán agradeció. Lo último que quería era despertarla. Después de todo lo que parecía haber pasado, era imposible saber cuánto había sido la última vez que había dormido tan profundamente. Libre al fin, se acercó al fuego. Después de encontrar un palo con el que atizarlo, volvió a resurgir como un eco de su antigua gloria. «Ya está», dijo en voz alta, y se dio la vuelta para regresar a donde Elena estaba sentada. Lo que vio lo detuvo en seco. Contra la pared opuesta, donde Elena había estado la noche anterior, había un cadáver arrugado y disecado. Era del mismo tamaño que Elena y estaba envuelto en la misma capa hecha jirones. Su cara, sin embargo, no había rastro de Elena ahí. Su cabeza se inclinaba antinaturalmente hacia un lado, como si esperara el regreso del hombro de Tristán. La piel morena y curtida se extendía sobre los afilados huesos faciales. La boca del cadáver colgaba horriblemente abierta y donde debería haber estado los ojos había dos abismos negros y profundos. Tristán sintió que le invadía una oleada de frío pánico. Se sintió impulsado a actuar y sus ojos recorrieron todo el espacio. Cada sombra que danzaba a la luz del fuego lo sobresaltaba, apretándole cada vez más el nudo en el pecho. Ninguna de ellas era Elena. Tristán quería correr, llamarla, pero no lo hizo. No podía. Se preguntó de qué serviría. Se dio la vuelta hacia el único camino que sabía que conducía fuera de esta cueva olvidada de Dios, con la esperanza de pisadas, algo más, cualquier cosa que le dijera que todo esto había sido una broma y que no acababa de pasar la noche con... Sus ojos volvieron a posarse en el cadáver. Esta vez, la repulsión le dominó. Giró sobre sí mismo y pasó a toda velocidad por delante del fuego aún encendido hacia la entrada de la cueva. El aire frío que tanto había querido evitar se sentía ahora como la salvación. Por fin había salido y seguía corriendo. Empezaba a clarear por el este. Afilados copos de nieve le salpicaban las mejillas y los ojos. Sus pesadas pisadas crujían y golpeaban la tierra blanca y húmeda mientras él seguía corriendo, cada vez más lejos, cada vez más deprisa, sin detenerse siquiera para mirar atrás.